Vale, pues antes que nada y por empezar, por romper un poco el hielo, presentarnos, que somos de Uranegra, la Asamblea Libertaria de Valcarca, colectivo de aquí del barrio, que hacemos anarquismo de barrio y bueno, apoyamos distintas luchas que están en el barrio, todas basadas en el apoyo mutuo, en la solidaridad y en el apoyo vecinal. Y bueno, queriendo construir una Valcarca diferente, más solidaria y más humana. Entre otras cosas, damos apoyo al Sindicato Habitatge de Valcarca, que lo podéis seguir por las redes, Habitatge VKK. Y después de la situación del confinamiento en la que estamos ahora, al comité de vaga de Valcarca en concreto y al resto de comités de vaga. Si estáis en otros barrios, podéis buscar o poneros en contacto con el que tengáis más cercano, en vuestros barrios, en vuestras ciudades o lo que sea. También recordaros que el jueves tendremos más entrevistas. Si hoy entrevistaremos a distintos inquilinos e inquilinas de aquí de la zona y del barrio de Valcarca y de Gracia, algunos de ellos, el jueves seguiremos con las entrevistas, entrevistando a colectivos y organizaciones y sindicatos que están también dando apoyo a la vaga en otros territorios del Estado. Tendremos una pequeña entrevista con Julia del comité de vaga de aquí de Valcarca y tendremos también a gente del sindicato de inquilinas de Gran Canaria, que han sido también de las primeras en apoyar la huelga y en dar un montón de apoyo y un montón de support. Y tendremos también a gente de Distrito 14 de Madrid. Así que bueno, ya estamos unas pocas. Veo por aquí que está el Kiko, Javier creo que está también, y está el comité también enchufado, que es de donde se conectará la mar. Así que voy a dar la bienvenida a Javier, a ver si se conecta. Hola, buenas. Bueno, ¿Qué tal? ¿qué tal? Bien. ¿Me escuchas bien? Sí, escucho todo perfectamente. Vale, genial, yo también te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me encuentro muy bien, gracias. Un poco despeinado, pero bien, pero eso es algo que no importa. Bueno, que todos los males sean como esos, la verdad. Sí, claro. Bueno, que queríamos presentar, o sea, antes de todo he hecho un poco la presentación porque estamos aquí con las entrevistas, que queríamos dar voz también a la gente a inquilinos que están haciendo vaga o tienen pensado hacer huelga de alquiler. Y bueno, nos hemos puesto en contacto contigo a través del comité de huelga de Valcarca. Y bueno, si te quieres presentar tú primero, quién eres, dónde vives, en qué situación estás. Vale. Me llamo Javier, llevo 1 año y medio viviendo en Valcarca, antes vivido por la zona de San Antonio. Y bueno, hace como cuando empezó todo el problema de la crisis, en mi empresa pues me pasaron a hacer la situación de ERTE. Estaba en ERTE y entonces le comenté a la propiedad por la posibilidad de que no podía hacer frente a todo el pago y si podíamos negociar una reducción, algo. Y bueno, la respuesta fue, por su parte, ha sido totalmente negativa. La cuestión no es la primera vez que yo me encuentro con un problema con el inquilino, porque cuando empezamos el contrato, por ejemplo, porque esto viene de largo, el tío, bueno, te explico mi situación. Yo he estudiado en Granada, he estado de Erasmus, he vivido en Italia, siempre he estado de alquiler y nunca como la que me he encontrado en esta vivienda. Todo empezó cuando al mes me cortaron la luz, el agua y el gas, me cortaron todos los suministros porque por el contrato el propietario me iba a enviar las cartas para que yo las pusiera a mi nombre. Yo las pedía, no me las enviaba y me lo cortaron. Y me estuvieron como un mes. Y ahí yo ya le reclamé ese mes no pagar, ya le reclamé que me pagara los problemas que tuvo que de poner suministro, ponerlo todo. Y el inquilino ya ahí había una situación problemática, ¿sabes? En el sentido de no se hizo cargo y ya me hice yo cargo. ¿Sabes? Ahí ya empezó la desconfianza. Yo soy una persona que siempre le he dado mucho valor a las relaciones personales y con este señor pues no he tenido esa oportunidad. ¿La propiedad es un particular o es una empresa o es una inmobiliaria o lo lleva a través de una administradora? ¿Cómo está la situación? Particular que tiene como 3 o 4 propiedades. No le he consultado a ver si tenía más de 10 propiedades para poder tener la oportunidad de rebajar la mitad o algo así, pero no ha sido la opción y para nada. Y incluso luego he tenido problemas de que me reventó la caldera, también tuvo problemas para cambiarme.
Y ahora con esto de la negociación, pues también me tiene que cambiar un torno, un aire, una serie de cosas, porque yo hasta ahora siempre he pagado el alquiler, siempre he cumplido con mi parte del contrato, pero el que no ha cumplido con su parte del contrato ha sido el propietario. La cuestión es que yo me puse en contacto con el comité de vaga, empecé a participar en el comité y ¿Cómo, cómo llegaste al comité de vaga, antes de nada? O sea, ¿lo viste por redes, lo viste por barrio, te lo contó algún vecino o algo? pues la cuestión es que primeramente vi los carteles por la calle, algo que ha hecho mucho efecto, y a partir de ahí pues ya busqué en Twitter, me incluí en el grupo de Telegram y empezamos a entrar en contacto en el WhatsApp con ustedes y estoy participando en la asamblea y la cuestión es que, por ejemplo, al principio yo era como, voy a intentar negociar, no voy a intentar presentar la vaga, aunque me parecía que estaba un poco de esquirol en el grupo, en el sentido, hay que hacer la vaga, hay que apoyar el movimiento y así hacerlo realmente fuerte para que podamos cumplir con el objetivo de la suspensión de alquileres. Yo estaba ahí con esa duda, pero la situación es que el inquilino me ha llevado a que no tenga duda y que diga, mira, hasta aquí hemos llegado, tenemos la vaga y vamos a intentar entre todos que haya la suspensión de alquiler para todas las personas que estamos en situación de vulnerabilidad económica. Genial. ¿Y tú qué pasos has ido siguiendo a la hora de hacer la vaga? Primero entiendo que intentaste negociar y ante la negativa te pusiste en contacto con él, le dijiste que no pagarías, has tenido que hacer, no sé, algún tipo de trámite o alguna cosa, o cómo lo has gestionado todo esto. La cuestión es que yo he intentado negociar y cuando ha sido el momento en que me ha dicho tienes que seguir pagando en la integridad, no te voy a cambiar el tordo, no te voy a cambiar el aire acondicionado, me da igual tus problemas, págame eso. Entonces ya mi respuesta fue, mira, no tengo más dudas, me uno a la vaga y vamos para adelante con todos los compañeros del sindicato, de aquí el sindicato de Apistache de Barcarca, de los compañeros y compañeras que estamos participando, que estamos haciendo una gran labor. Y así como, al principio me sentía mal por estar y no estar en la vaga, pero ahora que me ha aclarado la idea, digo, vamos adelante y vamos a conseguir que si todos hacemos vaga, incluso las personas no estamos en situación de vulnerabilidad, seguramente podamos conseguir el objetivo de que haya la sucesión de alquileres, que es lo que deberíamos haber hecho el gobierno de primera hora. Olé. ¿Y qué esperas tú concretamente de la huelga? Has hablado ahora de la suspensión de alquileres, pero ¿qué crees que se podría conseguir a través de una huelga como esta? Tanto a nivel personal como a nivel para los barrios y para el resto de vecinos. Ya no es solo que consigamos que todos juntos conseguir un objetivo que es la suspensión de alquiler, ya también la fraternidad y la unión de ayudarnos entre todos en estos momentos difíciles a superar la situación en que hay personas que están pasando una mala situación personal también. Es como, ya no es solo el apoyo emocional de la vaga, sino también el apoyar dando comida, el apoyar dando a la gente que no puede bajar, todo lo que fuese posible. Esa unión que estamos creando con la vaga es un momento de crisis que nos está llevando a generar fraternidad entre todas. Olé. Y contento de vuestro movimiento, de cómo lo estáis liderando y siempre os he estado viendo por el barrio las actividades que estáis haciendo y siempre he intentado acercarme en la medida de lo posible. Genial. Bueno, pues sí, dar también el apoyo desde aquí a las chachas de Suport Mutu, que están llevando, que de ahí salieron también parte de los comités, pero bueno, están también con el Banco de Alimentos, con distintas comisiones, ayudando a gente vulnerable que no tiene recursos, pero sí, la verdad que es bonita, ¿no? Esta sensación de sentir barrio y sentir red y sentir fraternidad, como dices tú, ¿no? Bueno. ¿Y cómo te imaginas tu situación dentro de, bueno, no sé si cuando acabe el confinamiento, porque no sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante, pero de aquí a medio o largo plazo, de aquí a 3, 6 meses, ¿cómo te imaginas tú estando o qué te imaginas que estaría la situación también a nivel de ciudad? ¿Qué crees que puede pasar a partir de ahora? La cuestión es que, por lo que parece ser la vuelta a la normalidad, si lo que teníamos antes se puede llamar normal, va a ser complicada porque va a haber paro, va a haber situaciones de precariedad, de vulnerabilidad y pienso que mucha gente no va a poder hacer frente a seguir pagando los precios de alquiler que estamos pagando. Creo que lo que es la burbuja inmobiliaria y toda esta inflación que hemos vivido de la vivienda tiene que eliminar. Tenemos que volver un precio normal de la vivienda. La vivienda en sí debe ser un derecho y no un negocio con los que unos cuantos especuladores se enriquecen a nuestra costa. Estamos viendo incluso el diario español, que me hizo mucha gracia lo que sacó el otro día,
el pobre Pepito que va a perder 7.000 euros mensuales porque no alquila el piso a los turistas. Es como, qué pobre me estás contando una persona que está 7.000 euros mensuales, no puede hacer frente a su vida. Y creo que vamos a vivir ciertos modelos un cambio de modelo de sociedad más influenciada en que nos ayudemos y que sea más solidaria y menos egocéntrica y menos egoísta. Creo y espero que de esta salgamos siendo mejores personas. Espero. Pero va a ser un momento difícil y en los momentos difíciles cuando tiene que surgir la solidaridad y el amor entre todos de ayudarnos. A ver si conseguimos esta unidad y esta solidaridad que tenemos. Sí. Y también te quería preguntar, no sé si el resto de vecinas, bien sea de tu bloque o de tu zona, si conoces que hay más vecinas en una situación parecida a la tuya, que tengan problemas a la hora de pagar el alquiler, si te has podido poner en contacto con ellas o cómo. La verdad es que vivo en el barrio pero no conozco a mucha gente, la verdad. Lo único que he encontrado es personas mayores que sí están solas y que necesitan ayuda y entonces le ofrecí mi ayuda de ir a comprarles cosas. Pero en mi bloque no conozco a más nadie que haga la vaga y a las personas que conozco que están haciendo la vaga son las que estamos en el comité y las que estamos participando. Uh-huh. Y por ahora no conozco nada más. Bueno, y con la gente del comité y así, ¿has encontrado gente que estuviera en la misma situación o pensabas antes de todo esto que tu caso sería así como excepcional o...? No lo creía. Yo sé que hay mucha gente que está en mi misma situación de que estamos en ERTE. Yo, por ejemplo, aún no me han ingresado la parte de marzo, solo me han ingresado la mitad de la nómina del mes de marzo. Sé que muchas familias no han podido hacer frente al alquiler y ya no es que se puedan acoger a ayudas del gobierno, las que por ahora todavía ni han salido, lo del préstamo, por ejemplo, ni ha salido nada. Creo que hay muchas más familias que sin saber unirse a la vaga no han podido hacer frente al pago. Y creo que hay mucha gente que no están pagando y que no se han unido a la vaga, pero por desconocimiento. Y creo que es un trabajo del comité que tenemos que llegar a todas esas personas a mostrarles nuestra solidaridad y sobre todo para que se unan a la vaga para que sea el movimiento mucho más fuerte. Ole. Pues hay un montón de gente por aquí escribiendo y poniendo cosillas. Sí. No sé si alguien de los que está por aquí quiere hacerte una pregunta a ti y también decirte a ti si hay algo que quieras decir a la gente que te está escuchando, que ya tiene interés en ver esta entrevista. Vale. Bueno, no sé si hay alguien, pero si quiere alguien puede contestar las preguntas. Ya te he estado diciendo cosas, pero todo es eso. Tenemos unos 7 meses preparados para prepararnos a lo que vendrá. La Miriam diciendo que son casi 80, supongo que será en el comité. Sí. Aquí hablando de alquiler gratuito para todas, ¿no? Pues Sí. serían deseables. Alfredo, no me hacen ni reducción de 50%, ni de 900 euros, ni nada. Los propietarios se han plantado, me han dicho que tengo que seguir pagando toda la mensualidad y que ellos no es su problema. Y que, bueno, lo que me han dicho no, también me han amenazado en que si no les pago, pues me inician el desahucio y que de aquí a un tiempo, pues que me llegará la notificación judicial. Algo que tampoco, no es que me importa, es que le veo que es moralmente innato y muy despreciable que me digan, no, en este momento con eso ya es como tipo de persona le ha alquilado el piso. Entonces dejo de sentir pena por ello. Bueno, a ver si venga lo que venga, o sea, si esta la podemos ganar, ¿no? Sí. Entre todas, conseguir que se paralicen los pagos del alquiler de estos meses que hemos estado en confinamiento, se generen nuevos precedentes también de lucha y nuevos imaginarios. Y venga lo que venga, pues también esto que decías tú de la fraternidad, de al menos saber que somos unas cuantas que sí que estamos juntas, que aquí hay un barrio movilizado, que hay muchos más barrios movilizados en toda Barcelona. Sí. Bueno, pues algo más, ya me despido. Nada más, te despedimos. A ver si, no sé si está el Kiko por aquí, que le daremos paso. Muchas gracias también por colaborar. Nada, esto es poner un grano más de arena a esta playa que tenemos que ganar, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Venga, chao. Nos vemos luego por las calles cuando pase todo esto. Adiós. Chao. Chao. Vale. Pues a ver si podemos dar paso ahora al Kiko.
que no sé si está por aquí. Le vamos a esperar ahora, que ahora habíamos cuadrado que sería la segunda persona a la que entrevistaríamos. Kiko, ¿estás por aquí? Si estás por aquí, déjate ver. Espera, que no sé si se me escucha. La calle. Estoy en la calle, ya mismo llego. Si quieres, o sea, me queda nada, 2 minutos. Si quieres, vamos a hacer la entrevista de la Mar y te entrevistamos a ti después, si te parece bien. ¿Sí? Venga, perfecto, sí. Gracias. Vamos a ver si está la Mar primero y te dejamos que llegues a casa. Vale, gracias. Bueno, por lo dicho, lo hemos pillado en la calle. Pues vamos a ver si está Mar. A ver si la pillamos. Uy, madre. Qué mal se me da a mí esto de las tecnologías. A ver. Estamos esperando a ver si se conecta. Si no, esperamos estos 2 minutillos de rigor. A ver si vuelve. Ah, ya está. Hola, Mar. ¿Qué tal? Sentiu bé? Yo sí. ¿Tú a mí? ¿Qué tal me escuchas? Sí. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bé. Acabem de... Què tal? Ai, a català? Parla en bulli. Si vols, parla'm en català. Vale. No, ho dic perquè no sé quin tipus d'audiència teniu. Suposo que de tot, però aquí hi ha gent parlant de Catalunya, però tu com més còmode sigui per tu. Vale. Pues sí, m'expresso millor en català. Això, hem d'acabar l'assemblea del comitè ara mateix. Heu d'acabar ara? Doncs si vols presentar-te i vols presentar una mica l'assemblea, perfecte. Vale, soc la Mar i visc a Vallcarca des de fa un any i mig, en aquest pis. I res, participo del sindicat d'habitatge de Vallcarca des de fa uns mesos i ara del comitè de lloguers de Vallcarca. Espera, que tenia el guió per aquí de preguntes i l'he perdut. L'altra pregunta que estem fent, o que havíem de fer, era en quina situació estàs tu a nivell del teu habitatge, on vius, quin tipus d'alquiler tens, quina relació tens amb la propietat, tot això. Doncs nosaltres portem un any i mig vivint aquí i un any i mig més. Som 3 companyes de pis i el propietari és un petit propietari que només té aquest pis. I quan hi vam entrar ens va fer una rebaixa de 50 euros, de 900 euros a 850, amb la condició de que no milloraria o no arreglaria coses que no estan en gaires bones condicions del pis. Llavors, de moment paguem 50 euros al mes, però esperem que amb aquesta paga això es redueixi. Perquè la vostra situació, o almenys la teva, no sé si vols parlar també de les teves companyes, quina és a nivell laboral, o sigui, com heu patit aquesta situació del confinament, no sé, com us ha afectat, no sé, a nivell econòmic, a nivell anímic, també. Som 3 companyes de pis, 2 de les quals, una soc jo, tenim un ERTE, com no sé quants milions de persones. Com el que explicava el Javier ara, jo també al març només vaig cobrar, els 13 dies que vaig treballar. És a dir, a principis d'abril vaig cobrar 13 dies de març, que és la meva part de la nòmina, i des del mes que no he tingut cap més ingrés. Jo treballava en un bar i ens va dir en principi que cobraríem l'ERTE el 10 d'abril, no va ser així. Ara ens diuen que el cobrarem el 10 de maig, no se sabe. Llavors, la meva nòmina, la meitat de la meva nòmina va destinada a lloguer, crec que la mitjana és de... O sigui, com és molta gent que li passa això, crec que la mitjana és el 70% de la nòmina va destinada al lloguer a les llogateres d'aquest país. Llavors, evidentment, si vaig cobrar 30 dies, la
no podria pagar i al maig sembla que tampoc, no? Almenys fins al 10 de maig no tinc ingressos. I llavors, en quin moment vau decidir, no sé si estàveu totes d'acord, si teníeu dubtes o com us vau plantear el fer vaga? O sigui, què va suposar per vosaltres, com us heu plantejat, no sé si heu contactat amb la propietat per dir-li això, si heu intentat negociar abans, com deia Javier, o com ho heu fet? Doncs, o sigui, per una part, com és matemàtic, en plan, no tenim ingressos com per pagar-ho, llavors hi havia un punt de, bueno, no pagarem i ja veiem com ho fem, però per l'altra, o sigui, com les meves companyes de pis, la raó principal per la qual paga era més una qüestió de responsabilitat en la situació de crisi. És a dir, que la idea de fer vaga és com construir una resposta col·lectiva perquè ningú hagi de fer front a les qüestions de la propietat i d'una manera com aïllada i solitària i, per tant, com a actitud com de jo m'apanyo, surto d'aquest batxe perquè m'ajudin o tal, o el meu propietari és un majo i m'ha suspès el lloguer, com que creiem que no està a l'altura de la situació, no? I llavors, que em sembla que és donar l'esquena a les veïnes i que no tothom té un propietari cookie i que la vaga està lluitant per la suspensió dels lloguers, no? I que si tu t'has suspès el lloguer o t'han fet una oferta de puta mare, doncs ve al comitè i comparteix les estratègies i no sé, ajuda a assegurar-nos i apoya la vaga d'altres maneres, no? Llavors, una mica la idea és aquesta, de per què ens vam unir a la vaga i nosaltres que tenim un petit propietari, tenim com una relació bastant cordial, ens vam dirigir directament a ell i li vam dir, escolta, no hem cobrat l'ERTE, no sabem quan el cobrarem perquè no et podem pagar. I ell es va comprendre, ens va donar com comprensió per part nostra també. Llavors estem negociant. Heu tingut sort en aquesta... Però bueno, o sigui, com entenem que és una situació diferent d'altres companys de comitè que s'enfronten a grans propietaris o fons voltors. Llavors, bueno, tenim aquesta sort, o no sé si és una sort, però que estem en contacte amb ell i que creiem també que és una bona oportunitat per això, per negociar una possible rebaixa com definitiva del lloguer. No? Perquè, més que res, perquè a part d'això de l'ERTE, tampoc sabem o sigui, que ens depara el futur laboral, perquè, bueno, almenys a mi, al juny se m'acaba el contracte, igualment. Llavors, penseu que amb aquesta vaga podríeu aconseguir negociar condicions posteriors? O sigui, quines victòries o quines pequeñas... No? Qui podríeu guanyar fent vaga a més de sostenir aquesta situació actual de que no teniu diners per pagar? O sigui, més endavant, com ho veieu? Què creieu? En quin futur us imagineu? Bueno, el guai de la vaga també és que a part de les 3 demandes que hi ha en el context de confinament, que és la suspensió de lloguers, de subministraments i la tercera, no me'n recordo. Bueno, la suspensió dels desnonaments. Hi ha 6 demandes post-confinament amb la idea aquesta que un cop passat la crisi sanitària, la crisi socioeconòmica només haurà fet que començar, no? Llavors, hi ha demandes super importants com la regulació del lloguer o la suspensió definitiva de tots els desnonaments. Llavors, jo sí que crec que la vaga sorgeix potser d'una necessitat de donar una resposta a totes les persones que es trobaven en situació ja de no puc fer front al lloguer, però que molt recorregut i que com sembla que cada vegada serem més i moltes i potser podrem crear un precedent d'eina col·lectiva
almenys en l'àmbit de l'habitatge feia molt que no existia. I en aquest sentit, que no sé si voldries o podries parlar de què us ha portat fer-ho en col·lectiu, fer-ho amb el comitè de vaga de Vallcarca, si no sé si us ha portat alguna cosa, si heu conegut gent en situació propera a la vostra, si heu rebut ajuda del tipus que sigui, o no ho sé, o sigui, què us ha portat el fer-ho en col·lectiu? Bueno, jo crec que també, com tenia la sort de ja conèixer el sindicat, estava molt tranquil·la amb la idea que si com davant d'una situació així, si tens veïnes que t'acompanyen, doncs pots aconseguir moltes victòries, no? I crec que és una altra de les coses que crec que aconseguirà aquesta vaga, és com entendre aquesta idea i aquesta sensació de que si t'enfrontes a les pressions o als abusos immobiliaris de manera col·lectiva, tens molt a guanyar i molt menys a perdre. Sí, no? Havia una frase que van pintar aquí a Avinguda Vallcarca que deia que la vacuna es estar sindicado, ¿no? Antes de que llegue la enfermedad, ¿no? Como estar organizado de antes para que cuando llegue la chuchón, pues, no sé, como que transmitas esta tranquilidad que transmitías tú de, bueno, ya sé lo que es, ya sé que tengo gente detrás, ¿no? Esto es muy bonito. Es la fraternidad esta de la que hablaba antes el compi. I també volia dir que el guai dels compis és que també, o sigui, com que el de Vallcarca és per proximitat territorial, però que també o sigui, la idea és que els comitès també poden ser organitzats per proximitat sectorial, o sigui, laboral, o per proximitat social, no? I llavors, en aquest sentit, també estem intentant, des del sector de l'hostaleria, crear un comitè per això, perquè ens trobem com una situació supercompartida a nivell de, no només de m'han fet un ERTE o no tenia contracte, sinó també d'aquesta idea que quan l'hostaleria tornarà s'activa i llavors, doncs això, crec que Vallcarca, com que hi havia com molta trajectòria del sindicat, no ve tant de nou, però almenys per mi, com trobar-me amb companyes de sector laboral i començar a organitzar això està sent super interessant. Sí, hi ha companyes per aquí parlant del comitè d'hostaleria. La CGT Social ho comentava abans, que ara també ho diuen, que sí, no? Que la unió de les distintes forces i de totes les necessitats que tenim, no? D'organitzar-nos al curro, a les nostres llars, a tot arreu. Doncs no sé, si el mateix que abans, si hi ha alguna que estigui per allà, si vol preguntar alguna cosa a la Mar, o si hi ha alguna cosa que vulguis dir. Por aquí están interpelando a la CGT a ver qué dicen. Bueno, si hay algo más que quieras añadir, que quieras decir, que no sé, que creas que pueda ser interesante aportar. No, res, crec que no. Bueno, això que potser això és personal meu, segons el meu cas, però que crec que el fet que els jutjats estiguin parats i per tant els propietaris no puguin com jugar la carta d'amenaçar-te amb una demanda, doncs juga una mica al nostre favor ara mateix de rebaixar la por a l'hora d'exigir que és el que creiem que és viure dignament, no? Ole. I preparar-nos pel que vingui més endavant i estar fortes per resistir. Sí. Doncs... Digues? No t'he entès. S'ha cortat. Això, que és una cursa de fons, vull dir que Sí, de picar pedra. Doncs res més, moltes gràcies. A vosaltres. I no sé, ens veiem, esperem que d'aquí a poc ens podem trobar de nou al sindicat o on sigui. Vale. Merci. Ciao, Mar. Moltes gràcies per participar també. A tu. Just ara estan parlant de que la gent començarà a aplaudir. Just ara?
i no sé, per aquí, si no està aplaudint, si ha tornat a casa, donarem pas al Quico, a veure si està. Buenas. Hola, Quico, ¿has llegado ya a casa? Ya estoy en el terrat. ¿Se me escucha bien o con el viento regular? Se te escucho perfectamente. Vale, que es esto, hace mucho viento y bueno. Bueno, pues ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya, bueno, sí. Hoy me he jodido un poco la espalda haciendo ejercicio y estoy un poco, en fin, lo que quiero. Hay que ir en calma y en cura, ¿eh? Aquí con cuidado. Ya. Sí, se me ha ido un poco la pinza hoy. Pero es que, joder, es que toda la energía que gastaba antes pues, de haciendo vida normal, pues ya no la gasto. Pues sí, hay que salir de alguna manera. Hay que sacarla. Bueno, pues nada, que si te quieres presentar tú mismo, quién eres, dónde vives, cómo hemos llegado a ti para hacerte esta entrevista. Sí. Bueno, pues soy Kiko, tengo 25 años, en Valcarca llevo poquito tiempo, en Barcelona en realidad también. Pero bueno, sí que es verdad que vine ya con mucha conciencia de lo que había aquí y un poco buscándolo, en el sentido de tejido social y sindical y demás. Yo soy de Úbeda, de Jaén, he estado viviendo y estudiando en Málaga y allí la situación se volvió insostenible económicamente, socialmente y de todo. Y bueno, me vine para acá, que bueno, hay algunas cosas que bien y otras cosas pues no tanto. De hecho, el otro día mi madre tuve una discusión con ella porque hablando del tema de habitatge y tal, me decía, pero bueno, y si tan mal está la cosa, ¿por qué no te vuelves? Y digo, vamos a ver. Primero, eso es una postura conformista de, ala, pues como no está como yo quiero, pues me voy, en vez de intentar hacer algo al respecto. Y segundo, que luego hay otras muchas ventajas como este tejido social del que hablo, que allí pues no tendré. O sea, no ha habido nunca ni desgraciadamente va a haber milagrosamente ahora, Bueno, ¿sabes? crucemos los dedos, a ver si se empieza a organizar la gente allí donde sea. A ver si es verdad. Bueno, y cuando llegaste a Barcelona, ¿tú eres consciente de la situación de cómo estaba el tema de la vivienda aquí? Sí, lo que pasa es que, madre mía, o sea, uno no se hace la idea hasta que lo vive. Y esto es surrealista hasta para mí, que ya en Málaga, ya te digo, que el tema de habitatge también se estaba poniendo duro. De hecho, es que nosotros llevábamos años allí diciendo que estábamos repitiendo el camino de Barcelona en lo malo. Y mientras en Barcelona, imagínate, ya se estaba empezando algunas cositas a reconducir, allí estábamos entrando de saco en todo el tema de Airbnb, pisos turísticos, echando a los vecinos de los barrios. A mí me echaron del centro, por ejemplo, el centro era imposible. Era complicado. Y cuando llegaste aquí, no sé si te costó mucho encontrar casa, lo tuviste así, y también saber en qué situación estás tú ahora, o sea, qué tipo de contrato tienes, quién es la propiedad, cómo se ha portado contigo hasta ahora, todas estas cosas. Madre mía, vale, empezamos. A ver, no, mi caso es muy particular, ¿eh? Tampoco espero que sirva de ejemplo ni de que nadie se sienta representado porque vaya tela. Ha sido todo una odisea desde que llegué a Barcelona, eso es verdad. Y en los 2 pisos en los que he estado hasta la fecha me han echado de ellos. Así que la verdad es que la situación es complicada, sí, bastante más de lo que pensaba. Primero, porque vale, sí, encuentras habitación, pero ¿a qué precio? Y no en el sentido económico, sino en otros sentidos. Te tienes que comer cualquier zulo, te tienes que comer, no vivir donde te venga bien vivir, trabajar en la otra punta y tener que hacerte cada día un montón de transporte porque no hay nada más barato. Y aparte, aún así, que siga siendo caro. Y luego es esto, el tema de que siempre con trabajos precarios o tal, pues la posibilidad de firmar un contrato de piso para mí es nula. O sea, aquí que te piden también que tengas, yo qué sé, 3 riñones para que te den un contrato, pues yo no estoy ni con contrato, ni he estado nunca, ni con esta línea voy a estarlo. Porque es esto, yo siempre he sido a través de Buddy, por ejemplo, y estás totalmente indefenso.
Yo ahora estoy en La Salud, allí arriba del todo, pegado a las 3 del Parkwell. ¿Tienes escaleras para llegar a casa de las mecánicas? No te pillan. Las mecánicas funcionan 2 de 5. O sea que basta ya que la gente nos dice, sí, las mecánicas, una mierda. Y además me encontré a un vecino el otro día que me dijo que eso lleva así años, ¿eh? O sea que nada de mecánicas, allí todo a pie, eso me sirve también. En la temporada turística las arreglan. Pero para los vecinos no, pero para los turistas las arreglan. Y cuando llega la temporada turística, a los turistas sí que se las arreglan. Sí que ya lo sé. Que por cierto, hablando de eso, vemos turistas, ¿sabes? Vemos turistas buscando el parque. ¿Todavía? Hostia, tío. En fin, ya está. Bueno. Bueno, pues ahora estoy en un piso, esto en La Salud, y a ver, mi problema fue que me pilló el confinamiento en búsqueda de piso, ya me tocaba mudarme otra vez, porque el tío que sabemos, aunque nos había dicho que él era el propietario, ahora sabemos que no lo es, pero todavía no sabemos quién es el propietario porque los del registro me la están jugando un poco, pero ya hoy parece que está todo bien, así que espero tenerlo pronto. Y entonces, bueno, este tío, pues esto, alquila habitaciones por Buddy, o sea, subarrendando, y ya te digo, he tenido varios problemas antes, pero lo de ahora es que no tiene ni pies ni cabeza. El tío, primero empezamos a tener problemas con mi compi de piso, que esto dio lugar a situaciones totalmente surrealistas, porque resulta que él es de extrema derecha, y estaba planteándose, o sea, inconscientemente o sin decirlo, pero ocupar el piso. Y yo decía, es que luego de la vida a la ideología hay un mundo. Todo se verte en la necesidad, vamos. ¿Cómo? Que todo se verte en la necesidad. Exacto. Total, a ese tío le estuvo amenazando, el del piso, el que alquila las habitaciones, con echarlo y no sé qué, porque se había ido a Filipinas y ahora quería volver y la habitación que le estaba alquilando era la suya, pero ellos habían quedado que iban a estar más tiempo, bueno, una movida. Total, el tío empezó a amenazar con que nos iba a mandar gente con perros, no sé qué, ya nos ha dicho 3 nombres distintos, nunca viene nadie. Vino uno con su perro y estuvimos allí de chill, en plan hablando a ver qué pasa. En fin, el tío está para allá. Y entonces, ¿qué pasa? Que justo yo me iba a ir por la situación, porque era insostenible, primero también por el compañero este, que es un poco complicado a veces, y segundo por el tema del piso propiamente, que no me estaba dando ninguna confianza, no hacía más que exigir pagos y al otro incluso le decía que le subía el precio y no sé qué. Bueno, total, yo ya contaba con que cero negociación con este sujeto porque es que es imposible. Entonces yo directamente un día le dije que me unía a la vaga de Yogués porque aparte de que mi situación no daba para pagar, que ahora le explicaré un poco, él es que, en fin, con ese trato lo que menos podía esperar es que encima nosotros estuviésemos, bueno, lo que pasa es que sí que lo espera porque sí que pasa, la gente le sigue pagando, mis 2 compis no están haciendo vaga, porque no les han hecho ERTE, a uno le han reducido las horas y el otro nada, porque, entonces no se han unido y le siguen pagando. Y yo digo, vamos a ver, si es que ya no es por la vaga de Lloguer, es que es este tío. O sea, ¿por qué le pagáis a este tío? Yo no entiendo. Lo que he descubierto es que la gente tiene mucho recelo, todavía le tiene mucho miedo a dejar de pagar, ¿eh? Aunque esté Bueno, todas... ¿por qué? En ese sentido, ¿cómo te enteraste tú de la huelga, de que se estaba haciendo huelga, de que se podía hacer huelga y era algo colectivo? Como, no sé si, bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto contigo por el comité, ¿cómo te pusiste tú en contacto? ¿En qué momento decidiste ponerte en contacto con el comité de huelga? ¿Qué buscabas de ello en ese momento? ¿Qué has encontrado? Bueno, bastante support, ¿no? Apoyo, tanto a nivel material, de conocimiento, en plan, pues mira, esto se hace así, todo el tema del registro me he enterado por el... por el... No el sindicato, ¿Comité?
El comité, eso. El comité propiamente. Y aparte, sí, el tema de ver que no estamos solos, claro. Y lo conocí porque ya estaba en contacto, o sea, no en contacto directo. De hecho, sí que al mudarme a Valcarca pretendía unirme al sindicato de Habitat Ya, pero no me ha dado tiempo. Ha empezado el confinamiento. Entonces sí que es verdad que ya seguía a Euranegra y tal, pero nunca, o sea, no habíamos tenido todavía contacto. Y aparte, bueno, sí que por temas o sea, estoy haciendo, bueno, yo estudio temas de discurso y tal, y investigo también sobre temas de movimientos sociales y de Habitat Ya y tal, y entonces, bueno, estoy conectado, entonces me enteré, simplemente. ¿Y conoces de vecinas tuyas? No sé si tienes más relación, porque dices que tus compañeros de piso no han estado por la labor de hacer huelga. No sé si conoces más gente cercana tuya, amistades que tengas que estén en una situación parecida, que no puedan pagar, que se hayan visto obligados a hacer huelga o que se hayan visto obligados a tener que negociar algo con las propiedades. Sí. Se lo están empezando a plantear. Lo que pasa es que no son del barrio. Ellas están en el de Poblesec, sí. Y ellas al principio sí que negociaron, pero ahora ya en vistas a mayo, la propiedad o la administradora de fincas ya ha cortado toda posibilidad de negociación. Y nada, y mientras habían llegado a un acuerdo de que iban a pagar un poquito menos, no era la reducción del 50% de lo que sea esta oficial, sino era un acuerdo más entre ellas. Pues nada, ni eso ni nada. En mayo que a pagar todo y listo. Entonces creo que ahora ya sí se están planteando seriamente el unirse a la vaga. Espero. Si no puedo ni contar con ella. Y en cuanto a los vecinos del bloque, hay súper buen rollo, pero es esto, son muy reticentes. Es verdad que nos está sirviendo para tejer redes vecinales que no había. Yo no he experimentado esto en ningún otro piso. Tenemos una terraza común del bloque, que con dos vistas a Barcelona que flipas, súper guay. Y allí nos juntamos manteniendo las distancias y todo, y hablamos, y la verdad es que estamos todos a una. Y de hecho ellos nos cuentan cosas del tío que nos ha alquilado la habitación, que ya la ha liado más veces y es un chungo y no sé qué. Entonces hay buen rollo, pero no tanto como para que se vayan a unir a la vaga, porque es esto, les da bastante miedo. Bueno, no sé si al menos puedes conseguir afianzar este trato y sacar de ahí algo, o comentar al menos lo que tú estás haciendo y que lo puedan ver con buenos ojos, pues yo creo que también es un super paso. Y también, como le preguntábamos antes a Javier, bueno, también se lo hemos comentado, de cómo te imaginas tú de aquí a 3 meses, tanto tú, cómo te imaginas que estarán las cosas, qué te imaginas que puede pasar, tanto para bien como para mal, qué se puede conseguir a partir de la huelga y que, no sé, lo ves. Vale, aquí viene la parte chunga. Yo no soy tan optimista. Mira, a ver qué me cuentas, ¿eh? Yo no soy tan optimista como Javier y no pienso que el cambio vaya a ser tan radical, no pienso que vaya a suceder todo tan así. Por mi parte, a nivel personal, sé que yo ya estoy hasta los cojones y voy a ocupar, o sea, es que paso ya, no es sostenible ya más esto. Espero que como yo se anime mucha gente más y espero que podamos también hacer algo gordo con eso, porque me parece que un gran primer paso importante después del confinamiento es ocupar a saco, que no quede ni uno libre, vaya, en plan, que les den por culo ya. Que en este momento estén pidiendo subidas de alquiler, estén pidiendo mantenimiento de alquiler cuando está todo el mundo sin ingresos, que les den por el culo, o sea, que es que no les voy a pagar nunca más, ya. Entonces, bueno, esto por mi lado, y por otro, sí que pienso que el trabajo lo vamos a tener que hacer un poco uno a uno. O sea, el otro día, ya te digo, que me valió una discusión con mi madre el tema. Si ni mi madre puede entender, a pesar de que yo esté ahí una hora explicándole que, bueno, también el perfil de madre andaluza es diferente y tal, pues que me costó una hora y ni que lo entienda, sino que simplemente lo dé por perdido y me deje en paz y ya está.
diciéndole simplemente, ¿tú ves normal las condiciones en las que yo vivo? ¿Tú crees que yo tengo que vivir así? Etcétera, etcétera. Y a pesar de estar de acuerdo conmigo en eso, no estar de acuerdo luego en las condiciones reales, ¿sabes? Entonces, creo que es un trabajo muy de uno a uno, de hablar con las personas de nuestro entorno y de captar a mucha gente ahora, porque ahora tenemos los motivos más evidentes y más lógicos que nunca. Pero para llegar a esto tenemos que trabajarlo persona a persona, no podemos pretender que esto salga así, sino cada uno de nuestros conocidos hablarle ya de esto. Yo, por ejemplo, antes toda esa parte más política la escondía más, pero ya no, y es esto, hasta con mi madre. De hecho, al principio tuve un poco de reticencia con hacer esta entrevista con mi cuenta porque no estaba seguro de si quería que mi madre se enterase de esto, pero he dicho que no, que ya está, que a tomar por culo. O sea, se tiene que hablar de esto, me da igual que nos llamen pesados y todo. Que el ver estas situaciones y ver que no nos queda otra muchas veces también es perder ese miedo y esa vergüenza de no soy yo solo y no es una vergüenza no pagar o no hacer huelga, sino que es algo que lo está haciendo todo el mundo y que lo debería hacer todo el mundo, no que lo está haciendo, sino que debería hacerlo y deberíamos dar ese paso, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, y no sé, por último, algo que te lleves del comité, de haber conocido el comité, el funcionamiento, no sé qué te ha aportado a ti también como a nivel de, no sé, si te sientes más seguro o en tu estado emocional, no sé, algo que puedas... Bueno, a ver, eso es lo que he dicho. Sobre todo, a ver, pero esto es mi caso, ¿eh? Yo tengo unas particularidades también psicológicas más complejas y el apoyo que yo necesito es mayor. Pero porque ningún comité te puede dar lo que yo necesito en ese sentido. Bueno, tiempo al tiempo. Ya. Totalmente. Pero aquí saldrá una gran familia y una gran comunidad. Total. Pero de momento es lo que te he dicho, sobre todo mucha ayuda a nivel práctico. Es verdad que no estoy pudiendo, porque la universidad me tiene frito a trabajos, y además es esto, estoy con bastante ansiedad y demás. No he podido ir a tantas, bueno, solo he ido a una todavía, a una asamblea, pero espero meterme pronto, además, en el equipo de comunicación, a ver si entrego ya el último trabajo y también tirarle por ahí. También seguramente cuando esté en la comisión ya empezaré a hacer más vínculos. Ahora estoy un poco como out, también por eso lo que digo, claro. Bueno, pues no sé, algo que quieras compartir con por ahí antes decían de no estás solo, que sepas que ahora mismo hay 38 personas apoyándote. Y por ahí decían, y muchas más, que no nos están viendo, pero también están apoyando. Pues no sé si desde allí hay alguien que quiera preguntar algo. Hola, ¿me escuchas? A mí me ha encantado, estoy viendo los comentarios ahora. Vale. Pues si quieres comentar alguna cosa que están diciendo, más allá de las conversaciones personales que está teniendo la gente. A ver, esto es a mí. Es que se ha metido ahí como algo en medio. ¿Cuál? Es conmigo esto, ¿no? O estás metiendo... Es que ya no sé si... Sí, estoy hablando contigo. Ah, vale. Estamos solo tú y yo aquí. Estamos tú y yo y la gente que está comentando. Que si quieres aportar algo tú... Es que se ha metido algo de por medio y ya no me he enterado. Sí, no, me ha encantado el concepto de salir del armario político. Total, hay que salir del armario político. Yo este año en el máster ya he empezado así y me ha valido varias así, sobre todo de parte de profesores, pero yo ya no es esto, no me corto. O sea, lo que hay que decir. Yo empecé el primer día de comunicación política diciendo hay que nacionalizar los medios de comunicación, si no, no hay posibilidad ninguna de hacer algo al respecto, y ahí me mantuve hasta el final y bueno, sí, hay que salir del armario, además en todos los ámbitos. Esto también, perdón, me recuerda a lo del tema de ayer, de lo de la Patricia Castro y el tío de Vox y toda la movida, que no sé si os habéis enterado. Yo creo que estoy un poco perdido con esto. Bueno, la Twister esta comunista, pues un jambo de Vox le ha sacado los datos donde trabaja. Bueno, básicamente la tía en su Twitter, aparte de decir muchas paridas, como que el catolicismo nos ha dejado imágenes como la de Saturno comiéndose a su hijo, decía también no para de cagarse en su jefe y no sé qué. Y entonces el tío ha buscado datos, ha buscado información suya
y le ha escrito, digamos, ha interpelado a la empresa para que sepa que ella dice eso de ella. Esto es un ejemplo de lo que, no digo que esté bien, pero esto es un ejemplo de lo que puede pasar si no salimos del armario político, que tenemos que estar escondidos en plan en Twitter bajo una identidad falsa, no sé qué. Yo no, o sea, paso. O sea, quien me quiera comprar, que me compre, y quien no, pues es lo que hay. En cualquier sentido que sea. ¿Me escuchas o se ha vuelto a cortar? Sí. Va un poquito regular, pero sí. Bueno, pues no sé si hay algo más que quieras decir, algo que animar, alguna manera de animar a la gente que pueda dar apoyo a la huelga o que pueda hacer huelga, o no sé, unas pequeñitas palabras antes de cortar, que nos estamos pasando el tiempo. Ya, total. Sí, que yo me enrollo mucho. Nada, solo espero que nos veamos todos en las calles cuando esto termine. Por favor. Hecho, eso lo tendremos que recuperar, sea como sea. Exacto. Y pues, celebrar la salida y seguir luchando, que ojalá nos vengan cosas bonitas, pero también nos vendrá un chaparrón bien gordo y estar preparadas para ello, estar juntas, cuidarnos las unas a las otras. Así que nada, también en ese sentido, muchas gracias por participar, muchas gracias por participar del comité también y un poco más. Nos vemos en las calles y de momento, pues por las redes, que es lo que nos queda. ¿Vale? Seguiremos por aquí. Un beso. Adiós. Chao. Bueno, pues nada, aquí me quedo solo de nuevo. Antes de cerrar, que ya hemos dado paso a las 3 inquilinas que teníamos hoy, que nos han contado sus vivencias, que agradecemos un montón que lo hayan hecho, todo el apoyo. Y para cerrar, pues animar a todas las que estáis, que podáis seguir con los comités, seguir la actividad de los comités de huelga o los sindicatos de barrio cercanos que tengáis en vuestros barrios, en vuestras ciudades o allí donde sea. Decir también que el jueves seguiremos con las entrevistas, que estaremos entrevistando al Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, a Distrito 14 de Madrid, y tendremos a una compañera del comité de vaga de aquí de Valcarca, que hablaremos un poco más de a nivel político y a nivel organizacional, qué herramientas tenemos, qué peculiaridades están teniendo cada una en sus respectivas ciudades del Estado y qué se puede hacer, dando, no sé, como pequeños consejos para los inquilinos y abriendo un poco de debate de qué situación política nos viene tras todo esto y qué podremos hacer. Y nada, también recordaros que sacaremos cartel a las 40 y pico personas que estéis ahora aquí o las que podéis pasar después. Recordad que esto estará guardado durante 24 horas en las stories, que lo podréis ver o lo podréis compartir con la gente que queráis, si os ha parecido interesante. Y decir también que el viernes, el 1 de mayo, estaremos haciendo entrevistas también por la mañana. Haremos entrevistas a las 12:30, que tendremos entrevistas con trabajadoras que están viviendo una situación peculiar a raíz del confinamiento y que tendremos a una teletrabajadora, a ver si no me pierdo, a una sanitaria, a un mantero y a una trabajadora sexual y a una compañera de CNT. Todas ellas hablando de sus situaciones particulares dentro de sus puestos de trabajo, cómo les ha afectado el confinamiento en sus condiciones laborales, qué transversalidades tiene y qué puede haber, o sea, cómo están gestionando su vida ahora mismo y hablando un poco de lucha obrera y de organización también sindical, con las compis de CNT que nos darán también algunas ideas. Y poco más, cerramos aquí. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado esta entrevista tanto como nosotros y que se pueda dar un poco más de voz a las luchas por la vivienda y a todas las luchas que hay en torno a la vaga y en torno a toda la gente alrededor de aquella gente que busca unas condiciones de vida mucho más dignas y mucho mejores. Así que con esto cerramos y nos vemos el jueves. Chao, gente.